Imagínatelo, la mujer más venerada del cristianismo simplemente desaparece de los registros en el momento en que más esperaríamos encontrarla. María atraviesa toda la narrativa de los evangelios: la anunciación, el nacimiento, la huida a Egipto, las bodas de Caná, el pie de la cruz. Después de la resurrección, todavía aparece orando con los discípulos, y entonces silencio total. Ninguna palabra sobre enfermedad, despedida, muerte o sepultura. Como si alguien hubiera arrancado las páginas finales de la historia. ¿Será que los primeros cristianos realmente no supieron lo que pasó con ella? ¿O existe algo más extraño en esa ausencia? Si encuentras esto intrigante, suscríbete al canal porque hay mucho más por delante. Aviso: este documental utiliza imágenes generadas por IA para fines ilustrativos. Aunque el aspecto visual sea sintético, el contenido es fruto de una investigación rigurosa basada en fuentes históricas y científicas reales. Fuentes en la descripción. Existe una nota marginal en ciertos manuscritos antiguos que siempre me llamó la atención. En algunas copias tardías del libro de los Hechos, los escribas añadieron pequeños comentarios en los bordes de las páginas. En una de esas anotaciones, alguien escribió algo como: aquí ella calla para siempre. No es parte del texto original, claro. Es solo la observación de un copista que notó lo mismo que nosotros. María desaparece de la narrativa exactamente cuando más la necesitaríamos. Piénsalo. Estamos hablando de la madre del fundador del cristianismo, una figura que atravesó 2000 años de arte, liturgia, devoción popular. Millones de personas pronuncian su nombre todos los días, y el texto que dio origen a todo eso no preservó ni una línea sobre el final de su vida. No es solo extraño, es prácticamente imposible que haya sido un olvido. Los evangelios no son biografías modernas, eso lo sabemos. Fueron escritos con propósitos específicos, para comunidades específicas, décadas después de los eventos. Aún así, registran muertes importantes: Esteban, Santiago, Herodes, hasta personajes secundarios tienen despedidas dramáticas. Juan el Bautista tiene una muerte detallada y cinematográfica. Judas tiene 2 versiones diferentes de muerte, una en Mateo, otra en Hechos. Pero María, nada. La última vez que aparece de forma clara en el Nuevo Testamento es en una escena casi doméstica. Lucas cuenta que, tras la ascensión, los discípulos volvieron a Jerusalén y se quedaron reunidos en un cenáculo. Estaban allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés y los otros. Y entonces el texto añade casi como detalle menor, junto con las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Es la última mención. Después de eso, cuando Lucas pasa a narrar el crecimiento de la iglesia primitiva, los milagros de Pedro, la conversión de Pablo, los viajes misioneros, María no aparece más. Fíjate en este detalle. Ella está presente en el momento fundador de la iglesia, orando con los discípulos que recibirían el Espíritu Santo en Pentecostés. Es una posición destacada, de importancia, y ahí, de un momento a otro, como si hubiera cumplido el papel y pudiera retirarse discretamente de la narrativa. Pero aquí la cosa se pone interesante, porque esa ausencia no pasó desapercibida para las primeras comunidades cristianas. Al contrario, incomodó tanto que generó una cantidad impresionante de textos intentando llenar el vacío. Algunos escritos que sobrevivieron hasta hoy, otros que conocemos apenas por fragmentos o referencias posteriores. Entre los manuscritos que llegaron hasta nosotros, hay un grupo llamado Apócrifos de la Dormición. Son textos antiguos, algunos muy antiguos de hecho, que intentan contar exactamente aquello que el Nuevo Testamento no cuenta. Los últimos días de María.
Tienen nombres técnicos como Transitus Mariae o Liber de Transitu Virginis, Mariae. Pero lo que importa es que existen, circularon, fueron copiados y preservados por siglos. Ahora, antes de que nos sumerjamos en estos textos, es importante dejar una cosa clara. No son parte del canon bíblico. La Iglesia primitiva, cuando estaba decidiendo qué libros formarían parte de la Biblia oficial, dejó estos fuera. Pero eso no significa que sean irrelevantes. Al contrario, nos muestran algo fascinante: cómo las comunidades cristianas intentaron resolver el enigma que el texto canónico dejó abierto. Hay versiones de estos relatos en griego, latín, siríaco, copto, armenio. Esto sugiere que la curiosidad sobre el destino de María no quedó restringida a una región o cultura específica. Era una cuestión que incomodaba a cristianos de Oriente a Occidente, del norte de África a Siria. Pero cuando examinamos estos textos más de cerca, encontramos algo sorprendente. No cuentan la misma historia. No estamos hablando de pequeñas variaciones de detalle. Son versiones diferentes, con personajes diferentes, secuencias diferentes, énfasis diferentes. Como si cada comunidad hubiera intentado resolver el enigma a su manera, basada en las tradiciones locales, en la memoria oral, en las necesidades espirituales específicas de aquel grupo. Una de las versiones más antiguas habla de una dormición. La palabra es interesante porque evita el término muerte. María se habría adormecido tras recibir el aviso de que su tiempo en la tierra estaba llegando al fin. Los apóstoles, que estaban esparcidos por el mundo predicando, habrían sido milagrosamente transportados hasta Jerusalén para despedirse de ella. Una escena conmovedora, casi doméstica. Todos reunidos alrededor del lecho, oraciones, lágrimas, paz. Otras versiones van más allá. Cuentan que, tras la dormición, el cuerpo de María fue sepultado normalmente. Pero cuando los discípulos volvieron a la tumba algunos días después, encontraron solo los paños que la envolvían. El cuerpo había desaparecido. Y ahí entra una interpretación que marcará siglos de cristianismo. María habría sido asunta al cielo en cuerpo y alma, sin pasar por la corrupción de la muerte. Sigue conmigo este detalle. No estamos hablando de resurrección como en el caso de Jesús. Resurrección implica muerte anterior. Aquí, en algunas tradiciones, ni muerte propiamente habría. Sería un paso directo de la vida terrena a la vida celestial. Un privilegio único, concedido a causa del papel único que ella tuvo en la historia de la salvación. Pero hay versiones aún más elaboradas. Algunas incluyen apariciones de Jesús antes de la dormición, explicando a la madre lo que estaba por suceder. Otras hablan de una disputa sobre el cuerpo, con algunos judíos intentando impedir la sepultura y siendo castigados por ello. Hay versiones que describen el cortejo fúnebre, los milagros durante el trayecto, las reacciones de la población de Jerusalén. Lo que llama la atención no son los detalles en sí, sino la necesidad que esas comunidades sentían de proporcionar detalles. Es como si el silencio de los evangelios fuera insoportable. Como si una historia tan importante no pudiera quedarse sin final, y aquí entra una cuestión que va a complicar todo aún más. ¿Dónde exactamente murió María? O mejor, ¿dónde habría vivido sus últimos años? Porque ni eso aclara el Nuevo Testamento. Intenta visualizar la escena. Jesús, en la cruz, ve a María y al discípulo que él amaba, y dice: «Mujer, he ahí a tu hijo», y al discípulo: «He ahí a tu madre». Juan añade: «Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa». Esto parece claro, ¿no? María habría pasado a vivir con el discípulo amado, tradicionalmente identificado como Juan. Solo que, ¿dónde vivía Juan? ¿Dónde era su casa? Algunas tradiciones antiguas sugieren que él se quedó en Jerusalén por un tiempo, después migró a Éfeso, en la actual Turquía.
Si María fue con él, ella habría pasado sus últimos años en Éfeso, lejos de Tierra Santa. Otras tradiciones defienden que ella permaneció en Jerusalén, tal vez en la casa donde ocurrió la última cena o en una residencia próxima al templo. Existe hasta una tercera posibilidad, más exótica, que María haya vuelto a Nazaret, su ciudad natal, para vivir sus últimos años en el lugar donde todo comenzó. Sería poéticamente apropiado, pero no existe base sólida para esa versión. Lo que sabemos es que, muy temprano, en la historia del cristianismo, surgieron lugares disputando la memoria de María. Éfeso tiene una tradición fuerte, con una casa que a partir de cierto período pasó a ser venerada como el lugar donde ella habría vivido y muerto. Jerusalén también tiene sus lugares sagrados relacionados con la dormición. Y no son solo tradiciones populares, son tradiciones que influenciaron arquitectura, liturgia, peregrinación. Pero fíjate en una cosa extraña. A pesar de todas esas tradiciones sobre dónde murió, no existe una tradición igualmente fuerte sobre dónde fue sepultada. O mejor, existen tumbas, pero ninguna de ellas consiguió establecer una veneración duradera y consensual. Esto es extraño cuando lo comparamos con otros santos y mártires de los primeros siglos. Pedro tiene su tradición en Roma, con la basílica construida sobre lo que sería su tumba. Pablo también, Santiago en Compostela. Hasta personajes menores del Nuevo Testamento tienen tradiciones de reliquias bien establecidas. María, no. Existen lugares que afirman tener reliquias suyas, un manto aquí, un velo allá, mechones de cabello, pero no existe un lugar que sea universalmente reconocido como su tumba. Es como si, desde muy temprano, la idea de que ella habría sido sepultada normalmente fuera, de alguna forma, problemática. Puede ser coincidencia. Puede ser que los registros se hayan perdido, que las tradiciones se hayan confundido, que las persecuciones a los cristianos hayan destruido evidencias. Pero puede ser también que esa ausencia revele algo sobre cómo las primeras comunidades cristianas entendían el destino de María. Y ahí llegamos a un punto delicado de la investigación: la cuestión de los hermanos de Jesús. Porque si María tuvo otros hijos después de Jesús, como algunos pasajes del Nuevo Testamento sugieren, sería natural que ellos cuidaran de ella en la vejez. El propio Jesús habría entregado a la madre a Juan solo como gesto simbólico, no por necesidad práctica. Pero si María no tuvo otros hijos, si permaneció virgen tras el nacimiento de Jesús, como defiende otra tradición cristiana, entonces el gesto de Jesús en la cruz gana otro significado. Sería realmente una transferencia de responsabilidad, porque María no tendría familia directa para ampararla. Los evangelios mencionan hermanos de Jesús varias veces. Marcos hasta lista nombres: Santiago, José, Judas y Simón. Habla también de hermanas. En una lectura literal, esto sugiere que Jesús tenía hermanos biológicos, hijos de María y José. Pero desde los primeros siglos, muchos cristianos interpretaron a esos hermanos como primos o hijos de José de un matrimonio anterior o parientes cercanos. En algunas lenguas semíticas de la época, los términos de parentesco podían ser más amplios de lo que son para nosotros hoy. Hermano no siempre significaba hermano de sangre. Lo que es fascinante es que esta discusión no es solo teológica. Tiene implicaciones históricas directas. Si María tuvo otros hijos, ellos probablemente habrían preservado memorias sobre los últimos años de ella. Si no tuvo, la memoria sobre ese periodo dependería más de Juan y de los otros discípulos cercanos. Y aquí entra otro misterio dentro del misterio. ¿Por qué los posibles hermanos de Jesús también desaparecen de la narrativa? Santiago es mencionado por Pablo como líder de la iglesia de Jerusalén, pero después desaparece de los registros.
Los otros, ni eso. Es como si toda la familia de Jesús, tras cumplir su papel en la historia de la salvación, se hubiera retirado discretamente de la escena pública. O como si los primeros historiadores del cristianismo hubieran evitado deliberadamente profundizar en la vida familiar de Jesús. Pero tal vez la pregunta más intrigante no sea cómo murió María, sino por qué esa pregunta incomodó tanto a las primeras comunidades cristianas. Porque es evidente que incomodó. La cantidad de textos apócrifos intentando resolver la cuestión, la diversidad de tradiciones, las disputas sobre lugares de memoria, todo eso apunta a una inquietud que atravesó siglos. Una posibilidad es que la ausencia de relatos sobre la muerte de María haya creado un vacío espiritual. Si Jesús resucitó, si los apóstoles fueron martirizados gloriosamente, si hasta personajes menores tuvieron finales memorables, ¿cómo aceptar que María, la Theotokos, la Madre de Dios, habría simplemente envejecido y muerto como cualquier otra persona? Otra posibilidad es que la propia naturaleza de la cuestión fuera demasiado delicada para ser tratada en los textos canónicos. María ocupaba una posición única en la economía de la salvación. Hablar de su muerte normal podría disminuir su dignidad. Hablar de un destino extraordinario podría sonar como invención. Entonces, los autores de los Evangelios y de Hechos optaron por el silencio. Dejaron la cuestión abierta para ser resuelta por la tradición, por la liturgia, por la devoción popular. Y fue exactamente eso lo que sucedió. A lo largo de los siglos, la Iglesia fue desarrollando una comprensión cada vez más elaborada del destino de María. En Oriente se consolidó la fiesta de la Dormición. En Occidente, la fiesta de la Asunción. Diferentes énfasis, diferentes imágenes, pero siempre intentando resolver el mismo enigma. ¿Cómo terminó la historia de la mujer que dijo sí al ángel? Antes de explicar cómo se desarrollaron esas tradiciones, presta atención a este detalle. Todas ellas tratan a María como caso único. No es solo una santa más que murió y fue al cielo. Es una situación sin paralelo, que exige explicación especial, destino diferenciado. Esto nos dice algo importante sobre cómo las comunidades cristianas primitivas entendían el papel de María. Ella no era solo la madre humana de Jesús, era participante activa en el misterio de la encarnación, cooperadora en la obra de la redención, figura que trascendía las categorías normales de santidad. Y tal vez sea exactamente ahí donde está la clave para entender el silencio de los evangelios. No fue olvido, no fue falta de información, fue reconocimiento de que algunas historias son demasiado grandes para caber en una narrativa lineal. Algunas figuras son demasiado importantes para ser reducidas a biografía. La historia de María no termina con su muerte porque su importancia no termina con su vida terrena. El silencio de los evangelios no es una laguna a ser llenada. Es espacio dejado abierto para que cada generación de cristianos pueda redescubrir el significado de su presencia. Pero eso todavía no explica por qué tantos textos antiguos intentaron romper ese silencio. ¿Por qué tantas comunidades sintieron necesidad de inventar relatos detallados sobre algo que los autores inspirados dejaron propositivamente vago? Tal vez porque la naturaleza humana no soporta muy bien los misterios abiertos. Necesitamos narrativas completas, de principio, medio y fin. Y cuando una historia importante se queda sin conclusión oficial, nuestra tendencia es llenar las lagunas con nuestra propia imaginación. Lo que es fascinante es que, aun llenando las lagunas, los textos apócrifos preservaron algo del misterio original. No describen una muerte común, describen dormición, asunción, paso extraordinario, como si, aun inventando detalles,
las comunidades cristianas supieran intuitivamente que María no podía tener un final ordinario. Y así llegamos al final de este primer movimiento de la investigación con más preguntas que respuestas. Sabemos que María desaparece de los registros canónicos. Sabemos que eso incomodó a las primeras comunidades. Sabemos que ellas crearon relatos alternativos, pero relatos que divergen entre sí. Sabemos que tradiciones paralelas se desarrollaron en diferentes regiones. Lo que aún no sabemos es si existe detrás de todo eso algún núcleo histórico preservado, alguna memoria real sobre lo que realmente sucedió con María, que fue siendo transmitida, modificada, adornada a lo largo del tiempo, o si estamos ante un fenómeno puramente devocional, comunidades creando narrativas para satisfacer necesidades espirituales sin base factual específica. Esa es la cuestión que vamos a investigar en los próximos movimientos. ¿Existe historia real detrás de las leyendas? Y si existe, ¿cómo separar una cosa de la otra sin destruir ni la investigación histórica ni la dimensión de fe que esas tradiciones cargan? Porque una cosa ya quedó clara: el misterio de María no es solo un problema académico, es una ventana para entender cómo las comunidades religiosas lidian con lagunas en la documentación, cómo transforman silencio en narrativa, cómo preservan memoria incluso cuando los hechos se perdieron. Existe un detalle que siempre me intriga cuando leo los manuscritos antiguos sobre María. En ciertos textos preservados del Oriente cristiano, cuando llegan al momento de su partida, usan una palabra específica, koimesis. No significa muerte, significa adormecer. Como si los escribas antiguos tuvieran una resistencia instintiva a aplicar a María el mismo vocabulario usado para describir la muerte de cualquier otra persona. En Occidente, en manuscritos latinos de la misma época, aparece otro término, assumptio, asunción, una palabra que implica movimiento, elevación, traslado, como si María no hubiera muerto propiamente, sino sido transportada de un estado de existencia a otro. Dos palabras, dos tradiciones, dos formas de resolver el mismo enigma que los evangelios dejaron abierto. Y lo fascinante es que esas tradiciones no nacieron en los libros. Comenzaron en la liturgia, en las oraciones comunitarias, en los himnos cantados en pequeñas capillas esparcidas por el mundo cristiano antiguo. Intenta imaginar la escena. Comunidades cristianas del siglo IV, V, VI, reunidas para orar. En Constantinopla, en Alejandría, en Antioquía, ellos cantaban himnos sobre la dormición de María. En Roma, en Milán, en Lyon, hablaban de la Asunción. No era teología formal todavía, era devoción popular intentando dar forma a una intuición. María no podía haber tenido un fin común, pero ¿de dónde vino esa intuición? ¿Por qué cristianos de regiones tan diferentes llegaron independientemente a conclusiones parecidas sobre el destino extraordinario de María? Una pista está en los textos que ellos preservaban y copiaban. Entre los manuscritos que sobrevivieron existe un grupo especialmente interesante, los llamados Transitus Mariae. Son relatos detallados de los últimos días de María, algunos muy antiguos, otros claramente posteriores, pero todos intentando reconstruir aquello que el Nuevo Testamento no contó. El más antiguo que conseguimos rastrear es un texto que circulaba en el siglo IV, atribuido a alguien llamado Melitón de Sardes. Probablemente no fue escrito por él. Esa era una práctica común en la antigüedad, atribuir textos anónimos a figuras respetadas para dar credibilidad. Pero el texto existe, fue copiado, traducido, adaptado. En esa versión, la narrativa comienza con María orando sola, cuando aparece un ángel para anunciar que su partida de la tierra estaba próxima.
Ella pide despedirse de los apóstoles que estaban esparcidos por el mundo predicando. Y entonces sucede algo que solo puede ser descrito como milagroso. Todos ellos son transportados instantáneamente a Jerusalén en una especie de traslado sobrenatural. Fíjate en el detalle, los apóstoles no viajaron normalmente, fueron arrebatados de donde estaban. Pedro de Roma, Juan de Éfeso, Tomás de la India, cada uno se materializó en Jerusalén sin saber cómo había llegado allí. Una escena que mezcla elementos de lo fantástico con la emotividad de una despedida familiar. El relato continúa con María despidiéndose de cada uno, dando orientaciones, bendiciendo. Después, en una escena casi doméstica, ella se acuesta en su lecho y se duerme. No hay descripción de agonía, sufrimiento, lucha contra la muerte. Es un paso sereno, como quien simplemente cierra los ojos para despertar en otro lugar. Pero ahí viene la parte más extraña. Después de que sepultan el cuerpo, algunos de los apóstoles deciden volver a la tumba y encuentran solo los sudarios vacíos. El cuerpo había desaparecido. Y entonces, en una visión, ven a María siendo elevada a los cielos, en cuerpo y alma. ¿Esto te recuerda algo? Es casi un eco de la resurrección de Jesús. Tumba vacía, sudarios, aparición posterior. Como si el autor del texto estuviera sugiriendo que María tuvo un destino paralelo al del Hijo, un privilegio único concedido a causa del papel único que ella desempeñó. Pero esa es solo una versión. Otras tradiciones antiguas cuentan historias diferentes. En algunos manuscritos preservados en bibliotecas coptas, María no muere sola. Jesús aparece para buscarla personalmente, acompañado de una multitud de ángeles y santos. Es una escena gloriosa, majestuosa, con coros celestiales y luz deslumbrante. En versiones siríacas que sobrevivieron en monasterios de Mindonsin, Oriente Medio, la historia incluye un elemento dramático. Algunos habitantes de Jerusalén intentan impedir la sepultura diciendo que María era una impostora, pero son castigados con ceguera temporal, solo recuperando la visión cuando reconocen el error y piden perdón. Cada versión añade detalles, modifica personajes, reajusta la narrativa para enfatizar puntos específicos. Esto es típico de tradiciones orales que fueron siendo fijadas por escrito a lo largo del tiempo. No estamos ante relatos periodísticos, sino ante memorias comunitarias que fueron creciendo, adornándose, adaptándose a las necesidades de cada grupo. Lo que todas esas versiones tienen en común es la convicción de que María no tuvo una muerte ordinaria. Incluso cuando hablan de sepultura, es siempre con la salvedad de que la tumba fue encontrada vacía. Incluso cuando usan vocabulario de muerte, luego introducen elementos que apuntan a una resurrección o traslado inmediato. Ahora, sigue conmigo este razonamiento. Si esas tradiciones fueran pura invención, sin ninguna base en la memoria histórica, sería de esperar que fueran más uniformes. Cuando las comunidades inventan leyendas desde cero, tienden a seguir patrones narrativos conocidos, a repetir fórmulas establecidas. Pero esas tradiciones sobre María son sorprendentemente diversas. Cada región desarrolló su propia versión, con características locales, vocabulario específico, énfasis particulares. Esto sugiere que tal vez existiera algún núcleo original, alguna memoria preservada que fue siendo interpretada y recontada de diferentes maneras. Claro que también es posible que la diversidad sea resultado exactamente de lo opuesto, diferentes comunidades intentando resolver independientemente el mismo problema, la falta de información canónica sobre el destino de María. Cada grupo creó su propia solución narrativa, pero hay un elemento que complica esa interpretación: la ausencia de reliquias corporales de María.
Esto es realmente extraño cuando comparamos con otros santos de los primeros siglos cristianos. Piénsalo, Pedro tiene tradiciones sólidas de reliquias en Roma, Pablo también. Esteban, el primer mártir, tiene tradiciones de reliquias que se remontan a la antigüedad. Hasta personajes menores del Nuevo Testamento generaron tradiciones de veneración en lugares específicos. María, no. Existen objetos asociados a ella, el manto, el velo, mechones de cabello, pero no existe una tradición fuerte y consensual de reliquias corporales. Ningún lugar en el mundo cristiano antiguo consiguió establecer, de forma duradera y ampliamente aceptada, que poseía el cuerpo o partes del cuerpo de María. Esto puede ser coincidencia. Puede ser que las reliquias se hayan perdido, que las tradiciones hayan sido interrumpidas por las persecuciones, que la documentación haya desaparecido. Pero puede ser también que, desde muy temprano, existiera una convicción generalizada de que no habría cuerpo de María para ser venerado. Y aquí entramos en una cuestión delicada. ¿Cómo interpretar esa ausencia? Para comunidades de fe, ella confirma la creencia en la Asunción. Si María fue elevada a los cielos en cuerpo y alma, no habría reliquias corporales para venerar. Para investigadores históricos, ella levanta preguntas sobre lo que realmente sucedió y cómo esa información fue preservada o perdida. Lo que podemos afirmar con seguridad es que, muy temprano en la historia del cristianismo, diferentes regiones desarrollaron liturgias específicas para celebrar el destino extraordinario de María. En Oriente, la fiesta de la Dormición se consolidó como una de las celebraciones más importantes del año litúrgico. En Occidente, la fiesta de la Asunción ganó características propias. Pero fíjate en este detalle. Esas fiestas no nacieron por decreto oficial. Emergieron de la devoción popular, fueron esparciéndose de comunidad en comunidad, ganando fuerza y elaboración. Solo después es que la jerarquía eclesiástica oficializó lo que ya estaba siendo vivido en la base. Este movimiento de abajo hacia arriba es típico de tradiciones que tienen alguna raíz en la memoria colectiva. Cuando algo es pura invención clerical, generalmente se impone de arriba hacia abajo. Cuando surge espontáneamente en varias comunidades al mismo tiempo, sugiere que existe algún sustrato común, alguna convicción compartida. Pero, ¿cuál sería ese sustrato? ¿Qué exactamente sabían o creían las primeras comunidades cristianas sobre el destino de María? Una pista interesante está en la forma en que los padres de la Iglesia, figuras respetadas de los primeros siglos, abordaban la cuestión. Raramente daban detalles específicos, pero frecuentemente hacían afirmaciones generales sobre la dignidad especial de María, sobre el destino apropiado para quien había cooperado tan íntimamente con la obra de la redención. Juan Crisóstomo, predicando en Constantinopla, hablaba de María como más honrada que los querubines, más gloriosa que los serafines. No estaba describiendo un evento específico, sino estableciendo un principio. María ocupaba una posición única en la economía divina, lo que implicaba un destino igualmente único. Epifanio de Salamina, conocido por su ortodoxia rigurosa, llegó a afirmar que no sabía si María había muerto normalmente o no. Una confesión honesta de ignorancia, pero también un reconocimiento de que la cuestión era delicada, que no había consenso establecido. Incluso Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín, evitaba dar detalles sobre la muerte de María. Defendía su virginidad perpetua, exaltaba su santidad, pero no se aventuraba a describir lo que había sucedido con ella al final de la vida. Este patrón se repite. Los grandes teólogos de los primeros siglos reconocían que María merecía un destino especial, pero evitaban narrativas detalladas sobre cómo eso habría sucedido, como si hubiera una intuición teológica clara, pero no informaciones históricas precisas.
Y tal vez sea exactamente eso lo que explique la proliferación de los textos apócrifos. Si los líderes oficiales de la Iglesia no proporcionaban detalles, las comunidades de base se sentían libres para elaborar sus propias versiones, basadas en tradiciones locales, memorias fragmentarias, necesidades devocionales. El resultado fue una riqueza narrativa impresionante. Cada región del mundo cristiano desarrolló sus propias tradiciones sobre María, sus propias formas de celebrar su memoria, sus propias maneras de imaginar su destino final. En Jerusalén se desarrolló una tradición ligada al Valle del Cedrón, donde habría sido la sepultura temporal. En Éfeso creció la veneración de una casa donde ella habría pasado los últimos años. En Roma, antiguas iglesias pasaron a ser asociadas a su memoria de maneras específicas. Pero lo más fascinante es que, a pesar de toda esa diversidad regional, ciertas convicciones permanecieron constantes. En todas partes había la certeza de que María no había tenido un fin común. En todas partes se desarrollaba alguna forma de veneración especial relacionada con su destino final. En todas partes crecía la intuición de que su historia no podía ser contada en los mismos términos usados para otros santos. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Esa convergencia global revela una memoria histórica preservada o simplemente la lógica interna de la devoción mariana? Si María era verdaderamente la Madre de Dios, si había cooperado de forma única en la encarnación, si había permanecido virgen, si había sido ejemplo de fe perfecta, ¿no sería natural que las comunidades cristianas concluyeran que ella merecía un destino extraordinario? La respuesta probablemente está en la interacción entre esos dos factores. Alguna memoria original, aunque fragmentaria, siendo interpretada a través de las lentes de la fe y de la devoción. Las comunidades no inventaron de la nada, pero tampoco preservaron relatos factuales directos. Ellas construyeron narrativas que fueran tanto fieles a lo que creían haber sucedido como adecuadas a lo que sentían que debería haber sucedido. Y así llegamos a un momento crucial en la historia de esta tradición. Cuando las autoridades oficiales de la Iglesia decidieron posicionarse sobre las creencias que se habían desarrollado espontáneamente en las comunidades, cuando la devoción popular se encontró con la formulación doctrinal oficial. Porque una cosa es cierta: independientemente de lo que sucedió históricamente con María, la creencia en su destino extraordinario se volvió parte integral de la identidad cristiana. Y esa creencia, desarrollada a lo largo de siglos en la oración, en la liturgia, en el arte, en la devoción popular, exigió eventualmente una respuesta oficial de la jerarquía eclesiástica. La cuestión era cómo formalizar una tradición tan rica y diversa sin destruir su vitalidad. Cómo transformar intuición devocional en doctrina precisa sin perder la dimensión de misterio que siempre caracterizó esa creencia. Hay un momento en la historia que siempre me fascina, cuando tradiciones que corrían libres durante siglos de repente necesitan ser definidas con precisión. Es como intentar capturar agua corriente en un recipiente. Lo que ganas en claridad, a veces lo pierdes en movimiento. A mediados del siglo pasado, esto sucedió con la cuestión de María. Tras casi 2000 años de desarrollo orgánico, de tradiciones locales, de devociones espontáneas, de textos apócrifos circulando libremente, llegó el momento en que la Iglesia Católica decidió pronunciarse oficialmente sobre el destino final de la Madre de Jesús. No fue una decisión tomada en el vacío. Había presión viniendo de abajo, de millones de fieles alrededor del mundo que vivían esa creencia como parte integral de su fe. Había también presión teológica, de pensadores que argumentaban que ciertas verdades, aunque no explícitas en la Escritura, formaban parte del depósito de la revelación transmitida por la tradición.
Pero había también resistencias. Algunos teólogos cuestionaban si era prudente definir como dogma algo que no tenía base clara en el Nuevo Testamento. Otros se preocupaban por las implicaciones ecuménicas, por el distanciamiento que eso podría crear en relación a otras tradiciones cristianas. El proceso fue largo y cuidadoso. Durante años se enviaron consultas a obispos del mundo entero, preguntando cuál era la situación de la creencia en la Asunción en sus diócesis. Las respuestas revelaron algo impresionante. Independientemente de la región, de la cultura, del nivel de educación, la creencia estaba arraigada en las comunidades católicas. No era solo devoción popular, era una convicción que atravesaba todas las capas de la Iglesia, de los fieles simples a los teólogos más eruditos. Como si a lo largo de siglos una intuición original se hubiera cristalizado en una certeza colectiva. Pero fíjate en este detalle. Cuando los documentos preparatorios fueron elaborados, no se basaron principalmente en descubrimientos arqueológicos o en nuevos manuscritos antiguos. La argumentación central era diferente. Era que esa creencia, preservada de forma constante a lo largo de la historia, revelaba una verdad que siempre estuvo presente en la conciencia de la Iglesia, incluso cuando no era formulada explícitamente. Es un tipo de razonamiento que puede parecer extraño para mentes modernas, acostumbradas a pensar en términos de evidencia documental, pero tiene sentido dentro de la lógica de las tradiciones orales, donde la preservación de la memoria no depende solo de textos escritos, sino de la vida comunitaria, de la liturgia, de la devoción transmitida de generación en generación. La definición vino en una proclamación solemne. El Papa afirmó que María, terminado el curso de la vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Una frase cuidadosamente elaborada que evitaba detalles sobre cómo eso habría sucedido, pero establecía el hecho central. María no pasó por la corrupción normal de la muerte. Interesante notar que la formulación dejaba espacio para diferentes interpretaciones. No decía si María había muerto antes de ser asunta o si había sido trasladada directamente de la vida terrena a la celestial. No especificaba el lugar, el momento, las circunstancias, se enfocaba solo en el resultado final, la presencia de María, cuerpo y alma, en la gloria divina. Esa flexibilidad era intencional, permitía que las diferentes tradiciones regionales continuaran coexistiendo dentro de la creencia oficial. Los orientales podían continuar celebrando la dormición, los occidentales la asunción, cada grupo manteniendo sus características particulares, siempre que reconocieran el núcleo común. Pero la definición tuvo consecuencias que tal vez no fueran previstas. Al volverse dogma oficial, la creencia ganó una rigidez que no tenía antes. Lo que era fluido, sujeto a interpretaciones variadas, capaz de crecer y adaptarse, pasó a tener contornos fijos. El misterio fue, de cierta forma, domesticado. Por otro lado, la oficialización también protegió la tradición de posibles erosiones futuras. En una época en que el pensamiento científico cuestionaba cada vez más las narrativas tradicionales, establecer la asunción como verdad de fe garantizaba su preservación independientemente de las fluctuaciones culturales. Y aquí llegamos a una cuestión delicada. ¿Cómo evaluar históricamente una decisión que se basa explícitamente en la fe, no en la investigación documental? ¿Cómo un investigador puede abordar una creencia definida como verdad revelada sin faltar al respeto ni a la metodología histórica ni a la dimensión religiosa? Una posibilidad es separar las cuestiones. Lo que sucedió históricamente con María es una pregunta.
Lo que las comunidades cristianas creyeron y cómo desarrollaron esa creencia es otra pregunta. La primera puede no tener respuesta definitiva. La segunda puede ser rastreada con precisión a través de los documentos, de la arqueología, del análisis cultural. Y tal vez sea exactamente esa segunda pregunta la más fascinante, porque revela algo sobre cómo las comunidades humanas lidian con lagunas en la documentación, cómo transforman silencio en narrativa, cómo preservan convicciones a través de cambios culturales dramáticos. El caso de María es ejemplar en ese sentido. Partiendo de un silencio en los textos canónicos, comunidades esparcidas por 3 continentes desarrollaron, independientemente, tradiciones convergentes sobre su destino extraordinario. Preservaron esas tradiciones a través de persecuciones, cambios políticos, transformaciones culturales. Las enriquecieron con arte, liturgia, devoción popular. Y finalmente consiguieron que fueran reconocidas oficialmente por la jerarquía eclesiástica. Es un proceso que muestra la fuerza de la memoria colectiva, la capacidad de las tradiciones orales de preservar convicciones a través de siglos, la interacción compleja entre base y cúpula en las instituciones religiosas, independientemente de si se cree o no en el contenido específico de la tradición. El fenómeno en sí es históricamente significativo. Pero esto nos trae de vuelta a la pregunta original. ¿Qué sucedió realmente con María? ¿Existe, detrás de todas esas tradiciones, algún núcleo histórico recuperable? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Y probablemente nunca lo sabremos con certeza. La documentación disponible no permite reconstruir los últimos años de la vida de María con el mismo grado de precisión que tenemos para otros personajes del cristianismo primitivo. Esto no significa que debamos descartar completamente la posibilidad de que las tradiciones preserven elementos históricos reales. Tradiciones orales, cuando se estudian con cuidado, frecuentemente contienen informaciones factuales mezcladas con elaboraciones posteriores. El desafío es desarrollar métodos para distinguir una cosa de la otra. En el caso de María, algunos elementos parecen más sólidos que otros. La permanencia de ella con la comunidad cristiana primitiva tras la crucifixión tiene base sólida en Hechos de los Apóstoles. La transferencia de cuidado a Juan, mencionada en el Evangelio, sugiere que ella no tenía otros hijos o parientes cercanos disponibles, o por lo menos que Jesús no consideraba adecuado confiar su madre a ellos. La ausencia de tradiciones sólidas sobre reliquias corporales también es un dato intrigante. Puede ser coincidencia, puede ser resultado de circunstancias históricas específicas, pero puede ser también eco de alguna convicción muy antigua sobre el destino especial de María. Por otro lado, los detalles narrativos de los textos apócrifos, los diálogos, los milagros durante el cortejo fúnebre, las apariciones dramáticas, claramente pertenecen al reino de la elaboración devocional. Son construcciones literarias destinadas a edificar a los fieles, no relatos de testigos oculares. Entre esos dos extremos, el núcleo posiblemente histórico y la elaboración claramente posterior, existe una zona gris donde es difícil hacer distinciones precisas. Es en esa zona que la tradición probablemente preservó tanto memorias reales como interpretaciones teológicas. Lo que podemos afirmar con seguridad es que la cuestión del destino de María fue sentida como problema real por las primeras comunidades cristianas. No fue una curiosidad académica posterior, fue una inquietud que generó respuestas variadas, pero convergentes en ciertos aspectos fundamentales. Y tal vez sea exactamente eso lo que el silencio de los evangelistas revela.
No ignorancia sobre lo que sucedió con María, sino reconocimiento de que su historia trascendía las categorías normales de biografía. No falta de información, sino intuición de que algunas verdades son demasiado grandes para ser contenidas en narrativas lineales. El silencio puede haber sido, paradójicamente, la forma más adecuada de preservar el misterio. Al no proporcionar detalles, los autores canónicos dejaron espacio para que cada generación redescubriera el significado de María, para que cada cultura encontrara sus propias maneras de expresar la veneración por ella. Esa apertura fue llenada a lo largo de los siglos con una riqueza impresionante de expresiones. Arte, música, liturgia, arquitectura, literatura, devoción popular. Todo floreció en torno a la figura de María de maneras que tal vez no fueran posibles si su historia hubiera sido contada con detalles biográficos precisos. El misterio preservó la libertad. La laguna documental permitió creatividad. El silencio oficial generó elocuencia popular. Y así llegamos al final de esta investigación sin haber resuelto el enigma inicial. Aún no sabemos, en términos históricos verificables, lo que sucedió con María en sus últimos años. Aún no tenemos documentos que comprueben o refuten las tradiciones sobre su dormición o asunción. Pero descubrimos algo tal vez más interesante. Cómo comunidades humanas lidian con lo desconocido. Cómo transforman lagunas en narrativas, cómo preservan convicciones a través de cambios históricos dramáticos. Descubrimos la fuerza de la tradición oral, la importancia de la memoria colectiva, la interacción compleja entre fe e historia. El misterio de María no es solo una cuestión sobre una persona específica del siglo I. Es una ventana para entender cómo las tradiciones religiosas se forman, cómo se preservan, cómo se transforman. Es un caso de estudio sobre la relación entre documentación y creencia, entre hecho histórico y verdad espiritual. Y tal vez esa sea la lección más importante. No todos los misterios necesitan ser resueltos para ser significativos. Algunas preguntas son más valiosas que sus respuestas. Algunos silencios son más elocuentes que las palabras que podrían llenarlos. La historia de María continúa siendo contada 2000 años después, no porque tengamos documentación completa sobre su vida, sino porque su figura representa algo que trasciende la biografía individual. Ella simboliza la cooperación humana con lo divino, la fe que dice sí incluso sin entender completamente, la dignidad de la maternidad espiritual. El silencio de los evangelios sobre su fin no es laguna a ser lamentada, es espacio preservado para que cada generación pueda redescubrir el significado de su presencia. Es invitación para que la investigación continúe, no solo en los archivos y bibliotecas, sino en la vida de las comunidades que mantienen su memoria viva, porque al final de cuentas, el misterio de María no está tanto en lo que sucedió con ella, sino en lo que ella continúa representando. Y eso, felizmente, no depende de documentos antiguos, depende de la capacidad humana de reconocer lo sagrado en lo ordinario, lo extraordinario en lo simple, lo eterno en lo temporal. Esa capacidad atravesó 2 milenios y probablemente atravesará muchos más, independientemente de lo que los historiadores futuros vengan a descubrir sobre los hechos. Porque algunas verdades son más grandes que los hechos que las sustentan. Algunas historias son demasiado importantes para ser reducidas a la verificación documental. El misterio de María permanece, y tal vez sea mejor así.